Y en esa nueva generación yo quiero que usted diga conmigo: yo soy parte de esa nueva generación. Yo soy parte de ese remanente que Dios está alistando. Dios está enfocado en crear un ejército de hombres y mujeres que sean valientes, que sean esforzados, que sean hombres y mujeres llenos de paz, para poder manifestar la gloria y el poder de Dios, y sobre todo su palabra en nosotros, para poder darla al mundo. Así que yo le invito a que usted declare en esta noche: yo soy parte de la nueva generación. Cuando hablamos de una nueva generación, es de que por mucho tiempo, por muchos años, hubo ciertos hombres y mujeres que estuvieron establecidos en este tiempo para poder hacer una función específica aquí en la tierra. A lo mejor puede ser una función de cierto trabajo, a lo mejor puede ser una función como jefes y mujeres de hogares, a lo mejor puede ser una función espiritual en una congregación, a lo mejor fue un hombre y una mujer establecido por Dios para traer su amor, su palabra, su esperanza a muchos. Pero en esto hay temporadas, y estamos viviendo una temporada en la cual muchas personas no imaginábamos que íbamos a estar viviendo lo que en este tiempo el mundo le llama crisis. Nosotros le llamamos esperanza, nosotros le llamamos determinación, nosotros le llamamos manifestación de Dios, y sobre todo le llamamos nueva oportunidad. Y por eso Dios ha puesto en este servidor hablarle en esta noche sobre esa nueva generación que es usted y soy yo. Amén. Porque si usted no lo declara, entonces no sabremos cuál será esa nueva generación. Vamos a estar en el libro de Jueces, capítulo 3. Mientras usted busca el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, ahí se va a encontrar una situación muy interesante, en el cual había el pueblo de Dios que comenzó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y por consecuencia, cuando hay una generación que hace cosas o tiene actitudes que no le agradan a Dios, el diablo aprovecha, o el enemigo aprovecha, ¿para qué? Para poder tener potestad sobre la temporada, para poder tener potestad y autoridad sobre el tiempo presente en ese momento. Así que usted ahí lo tiene, anótelo, Jueces capítulo 3, y en el nombre de Jesús yo le quiero enseñar en esta noche que cuando hay tiempos como el que les acabo de comentar, que lo va a encontrar en los primeros versículos de Jueces capítulo 3, dice que Dios levantó a un hombre, a un revolucionario, a un libertador, y Dios utilizó a esa persona y libertó al pueblo sobre el reinado que lo oprimía en ese momento. Y dice que pasaron los años y el pueblo volvió otra vez a sus andanzas, volvió a hacer actos, comenzó a hacer cosas que no le agradaban a Dios, comenzaron a darle simplemente la espalda a Dios. Decían: tenemos a Dios en los cielos, Dios todo lo está viendo, pero aquí en la tierra comenzaron a tener actitudes. Entonces prácticamente le dieron la espalda a Dios. Entonces se levantó otro reinado y comenzó a oprimirlos nuevamente. Entonces yo quiero que usted se enfoque a lo que al inicio de Jueces 3 nos habla. Habían dos generaciones. La primera generación era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y comenzaron a hacer cosas que no le agradan a Dios. Vino un reinado, estuvo sobre él, Dios levantó un hombre, a un libertador, y lo sacó de eso, y tiempo después volvieron a hacer lo mismo. Yo no sé si usted se ubica en este tiempo presente, en el 2020, en el cual somos una generación que Dios estableció durante muchos años atrás, pero ha sido una generación que le ha dado la espalda a Dios, que hemos sido una generación
que hemos hecho actos o cosas que no le agradan a Dios. Y por eso se levanta un reinado sobre este tiempo para oprimirnos, para traer la escasez, para traer mala economía, para traer sobre nosotros la enfermedad. No es casualidad esto que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Esto es por causa de la desobediencia de los hijos de Dios. Y cuando hablo de los hijos de Dios, es todo aquel hombre y mujer que conoce de la verdad, que conoce de Cristo. Y hemos dejado de orar, hemos dejado de interceder, hemos dejado de profetizar, hemos dejado de hacer la voluntad de Dios y nos hemos vuelto a hacer nuestra voluntad. Anteriormente he predicado en esta plataforma declarando y recordándole que estamos más enfocados en nuestros deleites personales, en nuestros deleites naturales que en lo sobrenatural de Dios. Y yo le voy a decir algo: cuando uno vive en lo natural, es algo que nos hace esclavos de lo temporal. Pero cuando estamos enfocados en lo sobrenatural, es donde Dios nos determina para lo infinito, para lo que no tiene un límite de tiempo. Así que, así como ese pueblo, estamos en este momento. Pero Dios, así como en esa escritura de Jueces capítulo 3 nos habla en los primeros versículos, Dios dice que levantó nuevamente. Oiga la misericordia de Dios. Oiga qué lindo es nuestro Padre, que su amor siempre está día a día con nosotros. Y volvió a levantar a un hombre, a un nuevo libertador. Y ese hombre se llamaba Ahod. Y ese hombre, Dios lo levantó para libertar al pueblo. Así que yo quiero que usted vaya en el verso 16 del capítulo 3 de Jueces. Y dice: y Ahod se había hecho una espada de 2 filos y de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Eso está en Jueces capítulo 3 verso 16. Cuando Ahod, dice la palabra, que se hizo una espada y se la puso en el muslo derecho, esa espada de 2 filos representa la palabra. Y ese hombre, cuando entiende que tiene ahí en su lado derecho, en su muslo derecho, tiene una espada que es más cortante que 2 filos, y él sabe que en algún momento la va a tener que utilizar. Pero cuando un hombre y una mujer entendemos que la espada representa la palabra, es cuando ese hombre y esa mujer entiende que nosotros nos movemos si no es pidiéndole permiso a la palabra de Dios. Es cuando un hombre y una mujer entiende que esa espada representa la palabra de Dios y es la que no actúa en sus propios deleites, que no actúa en sus propias opiniones, que es de esas personas que entiende que la palabra de Dios no solamente es hablarla, sino que es también actuar, caminar, moverse sobre esa palabra. Si usted se imagina, si usted se pone una espada en su muslo derecho, usted tiene que aprender a caminar con esa espada, guindando ahí para que no te vayas a cortar, para que no te vayas a desacomodar tu manera de caminar, porque sabes que ahí la llevas. Lo mismo es en este tiempo, cuando hay hombres y mujeres que entienden que la palabra nos representa, la palabra de Dios en nuestra vida, es cuando nos hace caminar de una manera diferente, es cuando nos hace entender que si damos un mal paso podremos cortarnos, porque así como Dios nos ama, también Él nos disciplina. Así como Dios nos ama, permite que muchas situaciones estén pasando. Hay gente que dice: ¿por qué en este tiempo Dios está permitiendo lo del virus? Precisamente es por lo mismo, porque hemos dejado de representar la palabra de Dios. Cuando un hombre y una mujer entiende que la espada representa su palabra, es cuando dice: Señor, yo haré tu voluntad y no la mía.
es esa persona que entiende lo que dice en Proverbios, que nos movemos no en nuestras emociones, no en nuestros sentimientos, no en lo que nosotros creamos que sea lo mejor. Es cuando esos hombres y mujeres entienden que no solamente la palabra hay que hablarla, sino que hay que actuar en ella, y cuando actuamos en ella es cuando escuchamos la voz de Dios. En el nombre de Jesús. También esta espada representa la generación que ama la palabra, pero al entender que no solamente es andarla ahí guindando, no solamente es entender lo que dice ciertos versículos, sino es que oramos al Padre para que esa palabra sea manifestada en nosotros para poder utilizarla hacia los demás. Porque cuando nosotros solamente leemos una palabra y entendemos lo que dice de momento, pero no pedimos revelación al Padre, es cuando esa palabra hay personas que la utilizan a conveniencia propia. Pero cuando un hombre ama la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, cuando una mujer ama la palabra de Dios, es cuando le pide revelación al Padre por esa palabra. Si durante mucho tiempo en nuestra vida hubiéramos pedido revelación a Dios por cada palabra que hemos leído, por cada palabra que se nos ha profetizado a nosotros, a lo mejor nuestro estilo de vida, nuestro momento presente fuera diferente, fuera distinto, porque el poder de la palabra de Dios cambia. El poder de la palabra de Dios transforma. El poder de la palabra de Dios hace cosas diferentes. Dígale al que tiene a su lado, están hablando de mí, están hablando de esa nueva generación que ama la palabra, que entiende la palabra, que se mueve por medio de la palabra. Dígale al que tiene a su lado, están hablando de mí, porque yo soy de esa nueva generación que Dios está levantando en este tiempo para hacer sus maravillas en el nombre de Jesús. Esta no es cualquier generación. Porque hemos visto por mucho tiempo en el núcleo cristiano hablando la palabra, pero no tienen carácter para obedecer la palabra. Pero escuche, Dios está levantando una generación que no solamente la hable, como les decía en unos momentos, no solamente que caminen, sino que también puedan enseñar lo que viven en medio de la palabra. Es decir, cuando un hombre y una mujer de esta nueva generación representa esa espada, representa la palabra, es ese hombre que no solamente la habla, no solamente camina con ella, sino que la representa en su propia vida. Que cuando camina, que cuando habla la palabra. Que cuando viene una situación, activa la palabra. Que cuando hay un momento difícil, utiliza la palabra cortante y corta toda maldición. Pero hay gente que se le ha olvidado, hay personas que en este tiempo se les ha olvidado la palabra. Yo quiero que alguien en esta noche diga, yo amo la palabra de Dios. Yo quiero que en esta noche diga, yo represento la palabra de Dios. Yo quiero que en esta noche alguien diga, yo camino bajo la palabra de Dios. Y yo quiero que alguien declare ahí en su hogar, ahí en su casa, yo represento la espada que es la palabra de Dios. Y la vivo porque Cristo es el que vive en mí. Y ya no vivimos nosotros. Nuestra pasada forma y manera de vivir quedó atrás. Porque como dice Pablo, en Cristo juntamente hemos sido crucificados. Entonces ya usted y yo no nos mandamos. Ya usted y yo perdimos nuestra voluntad. Porque le hemos dado acceso, le hemos dado prioridad, le hemos dado total autoridad al Espíritu Santo que está en nosotros. Le hemos dado esa autoridad a Cristo para que Él sea el que actúe en nosotros. En el servicio anterior, nuestra pastora hablaba de las llaves. Y esa llave, el Espíritu Santo, es la que en ese momento, cuando hemos sido crucificados, en Él
fue consumado todo en nosotros. Y al ser consumado todo en nosotros, es donde actúa el Espíritu Santo a través de nosotros. Esta nueva generación son los que tienen la espada puesta en el muslo derecho. Y esos que tienen la espada ahí, saben que en cualquier momento, en cualquier situación, pueden hacer utilidad de ella. En tiempos de enfermedad, sabe que la tiene ahí y la puede utilizar. En tiempos de escasez, sabe que tiene la palabra ahí y la puede aplicar. En tiempos de dolor, sabe que tiene la espada ahí, sabe que tiene la palabra ahí y puede utilizarla. En tiempos de desolación, sabe que puede utilizar la palabra. Y en este tiempo de virus, en este tiempo de COVID, sabemos que tenemos la palabra de Dios y muchos no la utilizan. Pero esta nueva generación que Dios está levantando, es esa generación que aunque esté ese movimiento, se levantan y aún así utilizan la palabra de Dios. Y cuando se utiliza la palabra de Dios, la perspectiva cambia, el ambiente cambia. Todo es transformado en el nombre de Jesús. Número 2. Esta generación que Dios está levantando son personas valientes para penetrar misiones desafiantes. Y es que hasta ahora la iglesia ha permanecido en silencio. Y es que ahora la iglesia ha mantenido un perfil bajo. Pero cuando entendemos esta segunda característica, que son personas valientes, son esos hombres, esas mujeres que se levantan en el nombre de Dios y desafían cualquier situación, que cuando viene el momento de dolor, lo vencen, que cuando viene el momento de escasez, son valientes. Y en el nombre de Jesús, diga ahí donde usted está: yo soy de esta nueva generación, una generación valiente. Diga: yo soy parte de esta nueva generación, una generación que tiene agallas. Es tiempo de que se levanten hombres y mujeres con agallas. Es tiempo en que la iglesia de Cristo se levante y tenga agallas. Nos hemos enfocado, y claro, muchos ministerios haciendo transmisiones como nosotros en diferentes plataformas, pero va más allá de una transmisión, va más allá de lo que podamos decir al frente de una cámara, sino es actuar bajo la palabra, caminar con la palabra, edificar a los demás con la palabra, sacar tiempos para escudriñar y traer revelación nueva y fresca de la palabra de Dios. Dígale que tiene a su lado: están hablando de mí otra vez, porque yo soy una persona valiente, yo soy una persona con agallas. Y yo le voy a decir algo más adelante, ahí después del verso 16. Cuando hay una generación valiente, una generación con agallas, es las que se mete en el campo del enemigo y transforma y pelea y lucha por lo que se está moviendo en el ambiente. Por eso digo que la iglesia está silenciada. La iglesia no está entrando en el campo del enemigo, porque Adot, ese hombre, hizo algo que le voy a comentar más adelante, usted lo puede leer. Pero dice que se reunieron y dijeron: tenemos un plan para derrocar a ese rey que nos está oprimiendo con su reinado. Y dijeron: el plan es el siguiente, vamos a estar ahí y vamos a matar al rey. Y si matamos al rey, se viene todo abajo y el pueblo de Israel será nuevamente libre. Y todos dijeron: está muy bien ese plan. Pero dijeron: ¿quién va a entrar? Y eso me recuerda, y te recuerda a ti, que hay mucha gente con buenas ideas, hay mucha gente con buenos planes,
pero muy pocos hombres y mujeres quieren entrar a hacer valer ese plan, a hacer real esa idea, a pelear por lo que Dios ha mandado a pelear. Porque es muy fácil, iglesia, y tal vez voy a sonar un poco grotesco con esto, pero no solamente orar, no es solamente estar ahí en cuatro paredes orando, es salir de las cuatro paredes y hay que actuar, hay que entrar en el campo del enemigo, hay que decretar, hay que profetizar, hay que hacer guerra espiritual. La iglesia de Cristo durante muchos años ha dejado la guerra espiritual porque se han levantado muchas doctrinas, muchos temarios, muchas maneras de manifestar el reino de Dios, y hemos dejado de lado la manifestación del Espíritu Santo en medio de la guerra espiritual, donde a mí su palabra me dice que Dios siempre tuvo un ejército peleando y guerreando para libertar al pueblo de Israel cuando era oprimido. Aún así, Dios nos recuerda que cuando nosotros elevamos nuestra oración, cuando nosotros soltamos la palabra, dice su palabra que Él manda a sus legiones de ángeles, Él manda su artillería pesada, Él manda a los ángeles y arcángeles a pelear, a luchar por usted. Y ahí es donde me recuerda Dios de que estamos nosotros peleando la buena batalla. Pero hay gente, hay cristianos en este tiempo que están a la deriva. Hay gente que están viendo los toros de largo, como dicen popularmente. Soy cristiano, pero de largo. No me meto al ring. Y Dios necesita hombres y mujeres que se metan al ring. Así como Jesús lo hizo, que fue a la cruz y murió por usted y murió por mí. Él entró a ese ring que era de muerte, y salió victorioso. Y usted sabe, cuando un boxeador o cuando algún atleta de estos deportes gana, levantan sus manos porque han sido el ganador. Así hace Cristo. Él, cuando tú entras al ring y tú ganas la pelea, te levantan las manos de campeona, te levantan las manos de campeón. Dios en este tiempo te dice: utiliza la palabra, activa la palabra, sé un revolucionario en este tiempo. Que si el mundo nos quiere tener encerrados, ahí donde usted está encerrado, active la palabra, transforme a los que están en tu casa, transforma a los que están ahí alrededor tuyo. Que si no puedes salir por muchos tiempos, comienza a hacer cosas diferentes en tu hogar. Porque te recuerdo, el primer ministerio que Dios nos da es la casa, la familia. Y si no podemos transformar, si no podemos cambiar la situación del ambiente de nuestro hogar, en nuestro propio patio, muy difícil poder hacerlo afuera. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Tercer punto, en el nombre de Jesús. Y yo en esta noche le estoy hablando a esos cristianos, a esas personas que se hacen llamar hijos de Dios, a que se activen con la palabra, a que dejen sus vanidades, a que dejen sus comodidades y comiencen a actuar como hombres y mujeres de Dios. Que su tiempo le pertenece a Dios, que su vida le pertenece a Dios, que su trabajo le pertenece a Dios, que su casa le pertenece a Dios, que su dinero le pertenece a Dios, que su don y su talento le pertenece a Dios, no a usted, no a mí. Y si Dios nos dio un don para cantar, para adorar, para predicar, para hacer un arte para Él, para hacer todo aquello que conlleva un don y un talento, Dios te dice: ese don y ese talento te lo he dicho. Manifiesta la palabra en medio de ese don. Manifiesta el talento en medio de esa palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo quiero decirle en el nombre de Jesús que los días están contados para toda hueste de maldad. Los días están contados. Los meses están contados para toda esa opresión que el diablo ha querido traer sobre la tierra. Porque Dios está levantando una nueva generación valiente, una nueva generación con agallas, una nueva generación que ama la palabra, una nueva generación que sabe que en sí, en ustedes y en mí, hay una palabra que corta, hay una espada que tiene filo por ambos lados.
Y es una espada, es una palabra que comenzará a levantarse en este tiempo. Y por eso declaramos, por eso decretamos que los días están contados para el enemigo, que los días están contados para todas esas maldiciones que han caído sobre la tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabe algo? En esta noche hay hombres y mujeres que me están mirando en medio de esta transmisión. Están escuchando este mensaje. Y yo les voy a recordar algo. Hubo un hombre o una mujer que en algún momento salió de su ambiente y se activó en la palabra y se metió al campo del enemigo. Y al meterse al campo del enemigo, te habló a ti de Cristo. Al meterte en tu campo, te habló de la palabra. Y porque ese hombre, esa mujer en algún momento fue valiente, y por medio de esa valentía, por medio de esas agallas, por medio de ese amor que esa persona, hombre y mujer, le tuvo a la palabra de Dios, tú y yo en esta noche estamos siendo edificados por este mensaje. Tú y yo en este tiempo conocemos de Cristo. Tú y yo conocemos de la manifestación del Espíritu Santo. En ese momento que ese hombre y esa mujer fue valiente y entró al campo de batalla y te ganó a ti y me ganó a mí, eso hizo que tú y yo hoy conozcamos que tenemos un Padre en el cielo, que cuando levantamos nuestra mirada sabemos que Él está ahí escuchándonos, que cuando levantamos nuestros ojos sabe que el Espíritu Santo es el que nos da consuelo para nosotros. Diga que está a su lado, y si está solo, diga: yo soy de esa nueva generación. En el nombre de Jesús. Y característica número 3, porque vamos a entrar en un tiempo de intercesión. Y esta nueva generación, escuche bien, esta nueva generación que Dios está levantando, no es esa generación que ahorita está mirando el reloj porque resulta que a las 8:30 hay un partido de fútbol, hay una final. No, esa generación que Dios está levantando es esa generación que se va a quedar. Se va a quedar aquí hasta que el momento que el Espíritu Santo haga algo transformador en nuestra vida. Amén. Y característica número 3, la generación que Dios está levantando conocen, escuche bien, conocen el poder del decreto profético. Esta nueva generación tiene conocimiento del poder que hay al decretar proféticamente bajo el nombre de Jesucristo. Así que la primera característica es la generación que Dios está levantando, que representa la espada, que representa la palabra de Dios. La segunda característica es esa generación que Dios está levantando, es una generación valiente. Y la tercera característica de esas personas, de esa generación nueva, son los que saben y entienden y conocen el poder del decreto profético. Amén. Así como lo hizo Jesús. Así como lo hizo Jesús en el desierto. Cuando fue tentado, Jesucristo lo que hizo de una vez fue que activó la palabra. En ese momento, cuando Satanás vino a Jesús a quererlo tentado, Jesucristo entendía el poder que tiene decretar proféticamente. Y con la palabra pudo vencer al diablo en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, diga: yo soy parte de esa generación. Y escuche esto. En Jueces capítulo 3, más adelante del verso 16, nos cuenta que Ahod se presentó delante del rey. O sea, él se infiltró al campo del enemigo, y cuando estuvo en presencia del rey, le dijo: tengo una palabra para ti. Entonces el rey le dijo a Ahod: dime cuál es.
Y dice la palabra de Dios que Adón con su mano izquierda sacó la espada y atravesó el vientre, el abdomen, el estómago, como quieras llamarlo, del rey, y lo mató. Cuando un hombre y una mujer se levanta como Adón y representa la espada, representa la palabra, cuando un hombre y una mujer es como Adón, que se infiltra en el campo del enemigo porque es una persona valiente, y si hay un hombre y una mujer como Adón que entiende el poder de decretar la palabra de Dios sobre algo, es donde cambia totalmente todo nuevamente. Porque una vez que Adón mató al rey, el pueblo de Israel anunció por todo lado que eran libres, que eran salvos, y por más de 80 años vivieron en libertad. Así que yo quiero decirle a usted en esta noche, tú tienes que entender el poder de declarar proféticamente. Tú tienes que entender el poder de profetizar. Porque no solamente es conocer y representar la palabra, es caminar en ella, vivirla, edificar a otros. Pero también tenemos que ser valientes y en el momento que estamos en el campo del enemigo, utilizar el poder del decreto profético. Así que en esta noche yo quiero que usted se levante donde usted está. Y conmigo, yo quiero que usted se levante solamente si conmigo en esta noche va a ser un decreto profético. Yo quiero que usted se levante donde usted está y sea un valiente, sea un hombre y una mujer que en esta noche dice: yo voy a empezar a representar la palabra de Dios. Y yo me levanto y en este momento me meto al campo del enemigo porque voy a hacer un decreto profético. Yo quiero que se levanten solamente esos hombres y esas mujeres que tengan agallas en esta noche para decretar, para declarar proféticamente lo que Dios ha dicho en su palabra, en el nombre de Jesús. Porque no hay poder más grande que el poder de la palabra de Dios. No hay poder más creativo que la palabra de Dios. No hay poder más transformador que la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, adore y alabe en el nombre de Jesús. Porque yo creo que el gobierno, yo creo que la comunidad, yo creo que tu familia, yo creo que las personas pueden cambiar por medio de un decreto profético. Yo creo y entiendo que cuando haya un hombre y una mujer valiente, con agallas, que ama la palabra, que representa la palabra y que cree en el poder del decreto profético, puede hacer que el gobierno, puede hacer que la comunidad, puede hacer que tu casa, tu familia, y puede hacer que alguna persona que tú ames cambie en el nombre de Jesús. Porque cuando el poder del decreto profético se activa, trae transformación, trae cambio, trae algo diferente para el tiempo presente. Así que en el nombre de Jesús, declare que todo es transformado por medio del poder del decreto profético. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, decretamos proféticamente, Espíritu Santo de Dios, en tu nombre que es sobre todo nombre, en el poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que somos hombres y mujeres valientes y entendemos que cuando declaramos, cuando decretamos, tiene que haber un cambio. Declaro en el nombre de Jesús, declaro proféticamente que tu familia se volverá a Cristo. Declaro proféticamente en el nombre de Jesús que todo plan revolucionario, contrario al plan revolucionario de Dios, queda inoperante en el nombre de Jesús. Decreto en el nombre de Jesús que las naciones tendrán que levantar sus manos para alabar, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores,
que es Cristo Jesús. Y Dios va a usar a esta generación para despertar una revolución en la iglesia. No solo para rescatar a los necesitados o al que esté perdido, sino que Dios va a traer un despertar para hombres y mujeres que van a revolucionar para despertar a la misma iglesia en el nombre de Jesús. Si has sentido ese llamado en esta noche, que Dios te dice: levántate, despiértate, porque tú eres parte de esta nueva generación que va a traer un despertar a la misma iglesia, a tu misma casa, a tu ambiente, en tu trabajo. En el nombre de Jesús, levántate y comienza a decretar proféticamente lo que Dios tiene para tu casa, para tu vida, en el nombre de Jesús. Yo creo firmemente que el mensaje a partir de esta nueva generación no va a ser un mensaje solo para los que están afuera, sino que vamos a comenzar a utilizar la espada, vamos a comenzar a utilizar la palabra para hacer un mensaje también para los que están adentro. Porque es tiempo en que se levanten hombres y mujeres, que revolucionemos la iglesia. Y que cuando revolucionemos la iglesia es porque queremos despertarla. Porque creo que hay mucha iglesia de Cristo durmiendo en este tiempo de guerra espiritual. Que vemos en los noticieros que aumentan los casos positivos. Es porque la iglesia ha dejado de orar. Es porque la iglesia dejó de meterse al campo del enemigo a pelear, a incrustar la espada, a decretar la palabra profética en este tiempo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a estar en un tiempo de intercesión. Pero antes yo quiero bendecir tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. A usted, hombre, que me mira y que me escucha, yo te bendigo y profetizo sobre tu vida por medio de la palabra de Cristo Jesús. Que dentro de ti se despierta ese hombre revolucionario y que vas a comenzar a transformar y a cambiar tu casa, tu vida, tu trabajo y todos aquellos que te rodean, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, mujer, y declaro sobre tu vida que tú serás como una Débora que se levantará con nuevas ideas, con nuevas expectativas, con nuevas formas de traer resultados a este tiempo, que traerá nuevos planes de revolución para este tiempo, que serás una mujer que va a usar Dios en este tiempo como lo hizo con Débora para libertar al pueblo de Dios, en el nombre de Jesús.